Y vamos a seguir profundizando este tema tras los atentados de este viernes. Ante el Congreso de Versalles, resulta que el presidente francés pidió estudiar medidas de excepción contra el terrorismo de guerra, quizá usted lo ha visto, y además anunció que se iba a intensificar los bombardeos contra el autoproclamado Estado Islámico en Siria. Todo eso ya ocurrió, lo hemos profundizado, pero queremos analizar este tema y para eso nos acompaña en CNN en Alerta el director de Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra, Alberto Rojas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Germán, buenas noches. Buenas noches. A ver, intensificar entonces los ataques. Muchos han hablado ya de prácticamente que se está en una guerra contra el Estado Islámico. Primero, ¿es una forma o una de las formas de solucionar este conflicto o es que ya no queda otra? La verdad es que este ataque de Francia en contra de lo que es el Estado Islámico, los territorios en Siria y en Irak, es una manera de responder a los brutales atentados que ocurrieron el viernes pasado en París, pero claramente no van a resolver, al menos de manera inmediata, lo que es el Estado Islámico, cómo desarticularlo y sobre todo cómo reducir la amenaza que en este minuto significa para Occidente. De visiones distintas, no solo desde el punto de vista de que el Estado Islámico lo ve como algo religioso, sino que también hay un tema de conceptos de democracia versus con los tipos de régimen que ellos tienen. O sea, hay temas muchísimo más profundos que están sobre la mesa y que se ven reflejados en este tipo de ataques. Y por lo mismo le quería preguntar entonces, es si es que la fórmula para tratar de derrotarlos es a través del enfrentamiento, de la guerra, ¿va a traer resultados positivos a corto plazo cuando sabemos que el motivo desde el otro lado es algo mucho más profundo que solamente los disparos? La verdad es que si pensamos en una estrategia realmente coherente para enfrentar al Estado Islámico, obviamente el uso de la fuerza militar es un aspecto de ese plan. Sin embargo, también es importante pensar que el Estado Islámico tiene una cantidad enorme de reclutas, por ejemplo, que vienen de Occidente. Son prácticamente 5.000, de los cuales solo Francia ha aportado casi 2.000. Por lo tanto, uno de los elementos que ayudaría a desarticular el Estado Islámico es detener el flujo de voluntarios occidentales que van a enrolarse a Siria, muchas veces a través de Turquía o a través de España. El otro aspecto que sería importante es controlar el manejo financiero del Estado Islámico. El Estado Islámico necesita dinero para funcionar y lo está obteniendo fundamentalmente a través del tráfico de petróleo. Recordemos que hay zonas de Irak en donde controla reservas de petróleo. También el tema de los secuestros. El Estado Islámico secuestra a mucha gente, cobra rescates y además está el tema del tráfico de objetos arqueológicos. Hemos visto la destrucción de Palmira y otros grandes lugares emblemáticos de la arqueología histórica. Y en ese contexto, lo que no son capaces de destruir lo están comercializando en el mercado negro. Y eso también significa un ingreso importante para seguir funcionando. Ahora, se ha dado a conocer que de los 5, por lo menos, cuerpos identificados que causaron este ataque, 4 son franceses. ¿Cómo se explica que una persona nacida en Francia, que tiene una mentalidad entre comillas de Occidente, que ha crecido en un ambiente de democracia o que busca la democracia como centro, logra tener un cambio tan rotundo y pasar de un extremo a otro? ¿Qué ha dejado hacer Occidente para que grupos de este tipo pasen a ser llamados y de una manera activa a grupos, por ejemplo, como en este caso el Estado Islámico? Lo que tú mencionas es muy interesante porque en el fondo apunta a un fenómeno que hemos visto ya desde hace más de 10 años en países occidentales, fundamentalmente europeos, y es el hecho de que estos grupos radicales, en su minuto Al-Qaeda y ahora el Estado Islámico, lo que han estado haciendo es dirigir todo su esfuerzo en reclutar descendientes de inmigrantes musulmanes, segunda, tercera generación incluso, que se supone, tal como tú mencionas, que han crecido en un ambiente de democracia occidental, que están interiorizados, empapados de esos conceptos, pero que de algún modo están relativamente insertos en estas sociedades occidentales. Muchos de ellos vienen de sectores periféricos, en una situación económica deprimente, y en ese sentido son de algún modo personas que también han vivido el fenómeno de la alienación, no se sienten realmente parte de la sociedad a la cual pertenecen. Y eso explica por qué cuando vemos estos casos de atentados y se busca a sus autores, cuando las autoridades hablan con familiares o con amigos, dicen, él era muy normal hasta hace algunos meses, vestía de manera común,
jeans, zapatillas, escuchaba la música que escuchábamos todos. Sin embargo, en algún momento comienza a simpatizar con ciertos grupos religiosos, centros de estudio islámicos, que tienen visiones radicales, y rápidamente cambia su apariencia, cambia su vestimenta, deja de frecuentar a los amigos que frecuentaba hasta ese minuto, y se van convirtiendo rápidamente a las filas de estos sectores que obviamente defienden un radicalismo islámico, y que la ventaja que tienen es que ya no necesitan incorporar agentes o kamikazes, si tú quieres, dentro de los países que desean atacar, sino que apelan a estas personas que ya viven dentro de estos países. Y esos son algunos perfiles que quizás han podido construir con el tiempo, porque, insisto, y perdón que sea reiterativo, pero lo que defiende como concepto de sociedad Francia es algo completamente distinto a lo que defiende como concepto de sociedad el Estado Islámico. Por ejemplo, hasta incluso el derecho a las mujeres. O sea, llegamos si empezamos a escarbar, nos encontramos con muchísimas cosas, incluso más allá, insisto, del tema religioso. Por lo tanto, hay ciertos perfiles que quizás pudiesen ser detectables por Occidente, que se pudiesen trabajar como para que no pasen a las otras filas, o simplemente ese es un tema que hay que dejarlo de lado y hay que actuar desde otros parámetros. La verdad es que los servicios de inteligencia de los países occidentales, Europa, Estados Unidos, han estado permanentemente interiorizándose de estos grupos. Han intentado infiltrarlos, están realizando verdaderos registros muy detallados de estas personas sospechosas de pertenecer a estos grupos, y hay un seguimiento en el tiempo. Ahora, evidentemente el Estado Islámico lo que busca es, de algún modo, algún tipo de consolidación territorial, de algún modo la tiene controlando parte del norte de Siria y parte del norte de Irak, pero sobre todo buscando una especie de funcionamiento de Estado-nación autónomo no reconocido. El destino de eso depende de lo que ocurra de aquí en adelante. La ofensiva militar aliada, Estados Unidos, Europa, varios países del mundo árabe, están activamente atacando al Estado Islámico con el fin de desarticularlo. Pero mientras esta ofensiva sea solo una ofensiva aérea, la verdad es que vamos a ver que esto se va a demorar. No va a ser fácil desarticular al Estado Islámico utilizando solamente estas herramientas. Ahora, claro, eso si lo llevamos desde el punto de vista del territorio, con los ataques aéreos, o en un futuro si fuera terrestre, en fin. Pero insisto, ¿qué pasa con el tema de los perfiles, en el sentido de que aquí estamos hablando de personas o grupos o células que actúan donde para ellos es un triunfo, es llegar a Dios el matar y el matarse, versus el otro grupo que lo que quiere es aniquilar un grupo terrorista. Son dos parámetros y visiones como muy distintas, donde aquí es un grupo que ataca, pero el otro puede ser un individuo por sí solo que actúa de un minuto a otro. Ahí entonces planteo lo siguiente: los servicios de inteligencia, a su juicio, de acuerdo a los estudios, ¿están abordando o debiesen abordar quizás una forma de actuar distinta, pensando no en el ataque al territorio, sino a quienes andan pululando por distintas zonas del mundo? Hay que partir de la base que el Estado Islámico tiene una interpretación absolutamente radical y distorsionada de lo que es el Islam y el mensaje que hay en el Corán. Los poco más de 1.500 millones de musulmanes del mundo obviamente no están alineados con estos grupos radicales, para nada. Y de hecho, si tú ves, hemos sido testigos de campañas en redes sociales que abogan, ¿no es cierto?, con un hashtag que es no en mi nombre, en términos de que estos grupos son, si bien muy activos y tremendamente letales, no representan a la inmensa mayoría de los musulmanes del mundo. Por lo tanto, lo que vemos ahí son personas que de algún modo tienen una afinidad con este discurso radical, tiene un sentido para ellos pertenecer a este grupo y sobre todo empaparse de esta visión que, como tú mencionabas, es quizá un poco difícil de comprender. No solamente porque muchas personas que han ido a los territorios del Estado Islámico vuelven sorprendidas, decepcionadas. No hay que olvidar que muchas personas son reclutadas a través de redes sociales con promesas que son absolutamente irreales en relación a lo que van a encontrar cuando lleguen finalmente a, por ejemplo, a Raqqa, que es esta especie de capital del Estado Islámico. Quizá entraríamos en el ámbito de la sociología para tratar de entender por qué ciertos perfiles de ciertas personas son más proclives o no a creer y a abrazar estas ideas
que además están vinculadas con un uso de la violencia tremendamente extremo y cruel, al punto de lo que hemos visto durante tantos meses en estas grabaciones, en estas ejecuciones prácticamente coreografiadas que el Estado Islámico difunde a través de las redes sociales. Ahora, y me quiero colgar de algo, de una de las frases que usted dijo respecto a que el grueso del Islam, por supuesto, ni siquiera comparte lo que aquí está sucediendo. ¿Por qué cuesta tanto, Alberto, que este grueso del Islam, junto a otras naciones eventualmente, puedan luchar contra estos grupos que son minoritarios versus el total y sacarlos un poco de terreno? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Qué es lo que hay dentro de este mapa que hace que este tipo de fuerzas muchas veces no convivan por ese fin común? La verdad es que dentro del mundo islámico, obviamente, los sectores más moderados y democráticos, incluso me atrevería a decir, podríamos decir que hacen mucho menos ruido que el Estado Islámico, por lo tanto tiene una visibilidad menor. Ahora, hablando en torno a lo que es el desempeño de los gobiernos de la región, hemos visto que hay una mayor participación en la medida que se han ido viendo amenazados. Claramente, en el caso de Irak, lo que vemos es un país que está tremendamente fracturado en términos políticos y religiosos y cuya estructura militar es muy fallida. Estados Unidos, una de las cosas que deja inconclusa es la capacidad de un ejército profesional, eficiente, disciplinado, capaz de enfrentarse al Estado Islámico. Por el contrario, cada vez que lo han hecho, muchas veces terminan desertando y entregando sus armas. En el caso de Siria, lo que tenemos es una guerra civil que es un terreno muy propicio para que el Estado Islámico opere y se fortalezca. ¿Qué pasa con el resto de los países de la región? Paulatinamente se han ido sumando a este esfuerzo internacional en términos de desarticular el Estado Islámico para evitar que siga creciendo y fortaleciéndose. Ahora, un punto importante en este aspecto es que esta es una campaña militar en contra de una fuerza militar que no es un ejército, es una milicia yihadista muy numerosa, estamos hablando de sobre los 100.000 efectivos, pero que tiene un entrenamiento muy profesional, tienen una capacidad de fuego importante en la medida que se han ido apropiando de armamento iraquí y de armamento sirio. Por lo tanto, una manera de enfrentarlo por parte de ellos es evidentemente el uso de la fuerza militar. Pero falta un elemento que es clave en toda campaña y que es la conquista territorial a través de soldados, a través de efectivos y tropas en terreno. Y eso es lo que está faltando en este minuto. Técnicamente solamente los combatientes kurdos han estado haciendo este trabajo en contra del Estado Islámico, pero ni los países vecinos y claramente Occidente tampoco están dispuestos a invertir en tropas en terreno que signifiquen posteriormente bajas, heridos y sobre todo un tema de popularidad dentro de los gobiernos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Alberto. Queremos agradecer estos minutos de haber por lo menos conversado sobre este tema, algunos de los puntos que queríamos intercambiar, a ver si más adelante seguimos profundizando esta noticia que ha impactado al mundo, por supuesto. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, nosotros hacemos una pausa a esta hora y regresamos dentro de muy poco, por supuesto, ahí con más noticias.